Shalom, hermanos. Carhalal, Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Ha, Roha Kodash. Doble honores a los apóstoles de Gemese y saludos al electo, esparcido alrededor del mundo. Y el tema de hoy es los padecimientos del Señor Yahushai, el que el mundo llama Jesucristo. Porque a diferencia de lo que te enseñan en películas, la pasión del Cristo, verdaderamente no mostraron suficiente lo que en verdad sucedió y lo que en verdad las escrituras te dicen que el Señor, como el Señor padeció. Porque cuando por la llaga del Señor todos nosotros fuimos sanados. Y el Señor padeció más que cualquier otro humano, otro ser humano en la tierra. Y por Él es que nosotros tenemos redención y perdón de nuestros pecados. Este es Yahushai, el que el mundo llama Jesucristo. Y Él sufrió mucho y padeció mucho. Entonces voy a ir aquí, pero para dar una suma, porque tal vez este video es un poco largo, no sé, depende de lo que el Espíritu quiera o tome el tiempo que Él quiera del tiempo. Pero el punto es que el Señor lo desfiguraron como nunca, como no parecía un humano. Él sufrió muchísimo, Él tenía mucho estrés, mucha gente lo contradecía, estaba peleé con Él. Y lo escupieron, lo humillaron, lo golpearon. Él tuvo mucho sufrimiento. Y es por eso que nosotros adoramos a Yahushai. Porque si no hubiera sido por Yahushai, la ida al Padre no estuviera... No tuviéramos ida al Padre. Entonces, pero el Señor nos adoptó por su sangre. Y ahora nos ha reconciliado con Yahweh. Y es por eso que se le debe una adoración de Yahushai. Él es nuestro Salvador. Y eso es lo que significa su nombre. Y su sangre nos perdona. Porque el Señor tenía tanto estrés que Él mismo sudaba sangre, tal y como te dice el libro de Lucas 22. Siendo Lucas un médico, vio que su sudor era como sangre, y eso se le llama hematidrosis. Inclusive inventaron una palabra para describir los padecimientos de Yahushai, llamándolo dolor excruciante. Entonces, hay mucho de lo que hablar. Espero que verdaderamente pueda explicar al menos un poco de lo que en una ocasión nuestros hermanos hablaron sobre la pasión de Yahushai. Pero espero hacer un resumen de todo eso. Es mediante esta lección pueda ser edificante. Isaías 52:14. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano. Y por su aspecto no se veía como un hombre. Y él alarmará a muchas naciones. Los reyes quedarán mudos ante él. Verán lo que no se les había contado. Entenderán lo que no habían oído hablar. Zacarías 12. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamentan por un único hijo, y llorarán por él,
como se llora por un primogénito. En aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Hadad Rimón en la llanura de Megiddo, y se lamentarán de la tierra, cada familia por su lado, la familia de la casa de David por su lado y sus mujeres por su lado, la familia de la casa de Natán por su lado y sus mujeres por su lado, la familia de la casa de Leví por su lado y sus mujeres por su lado, la familia de los simeitas por su lado y sus mujeres por su lado, todas las demás de familias, cada familia por su lado y sus mujeres por su lado. El Señor va a mostrar ese cuerpo desfigurado que le hicieron nuestra gente y estos romanos, y vamos a haber una gran lamentación. Dice, como dice Zacarías 12 y 10, el punto diciendo y mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, llorarán por él, como se llora por un primogénito. Y como leemos en Isaías 52, que al Señor los desfiguraron, tal vez le arrancaron un pedazo de su cabeza, tal vez se veía, no parecía humano el Señor, a lo mejor en su espalda no tenía una forma de espalda. Entonces el Señor sufrió mucho, y es por eso que el Señor viene a vengarse sobre los malditos de nuestra gente y sobre los que le hicieron eso, los que le traspasaron. Y hay una escritura que habla sobre esas cosas. Entonces el Señor, cuando venga con poder y gran gloria, el Señor ya no viene a hablar. El Señor viene a ejecutar juicio, venganza, y el Señor medita en esto. Apocalipsis 1 y 7. He aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá, a unos que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces el Señor viene a dar juicio, un juicio especial sobre los que le traspasaron. Y como había mencionado antes, existe la reencarnación. Si existe la reencarnación, esto quiere decir que esos mismos que lo traspasaron están aquí en la tierra otra vez. Tal vez tengan un cargo en la OTAN o lo que sea, como fueron soldados, y el Señor va a venir por ellos y nos va a castigar. El Señor no viene a jugar con nadie. Y voy a ir aquí a Lucas 22 y 44. Déjame checar Lucas 22, porque no estoy muy seguro si esta es la escritura. Lucas 22 y 40 y... Ok, 44. Ok, voy a ir un poquito más para atrás. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo de tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, que no entréis en tentación. El punto es que el Señor estaba ¿cómo se llama? Estaba teniendo sudor como grandes gotas de sangre, y un ángel le fortalecía. ¿Por qué? Porque el Señor estaba bien triste, porque sabía que su hora en que iba a ser sacrificado por nuestros pecados, él iba a sufrir mucho, pues lo iban a crucificar y toda esa cosa. Y el Señor estaba en agonía, estaba bien triste, estaba bien nervioso, y entonces un ángel tuvo que salir ahí a ayudarlo.
Y aquí dice es un artículo. Lo que sucede es que la ansiedad severa provoca la secreción de químicos. Dice, es un artículo de... dice, sufrimientos... yo voy a poner la página en la descripción. Y básicamente de los sufrimientos de Jesús según la medicina. Dice, a los 33 años, Yahushua fue condenado a la muerte, la peor muerte de la época. Solo los criminales eran condenados como Yahushua. Y Jesús no es el nombre de Dios, perdón, de su hijo. Es Yahushua, y Yahweh es el nombre de Dios. Yahushua en el huerto sudó sangre. Los evangelios nos dicen que Yahushua comenzó a sudar sangre cuando estaba volando en el monte de los olivos, especialmente en el jardín de Getsemaní. Esto no es un lenguaje poético, sino que una condición llamada hematidrosis. No es muy común, pero puede darse cuando hay un alto grado de sufrimiento psicológico. Lo que sucede es que la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares de las glándulas sudoríficas. Como resultado, hay una pequeña cantidad de sangrado en las glándulas y el sudor emana mezclado con sangre. No es mucha sangre, sino una cantidad muy pequeña. Eso provocó que la piel quedara extremadamente frágil, de modo que cuando Yahushua fue flagelado por el soldado romano el día siguiente, su piel ya estaba muy sensible. Ya Yahushua estaba debilitada por lo que sucedió en el huerto, y la noche entera sometido a falso judío y golpiza de cárcel. Las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales. Generalmente consistía de 39 latigazos. El soldado usaba un látigo con tiras de cuero trenzado con bolas de metal entretejidas. Cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolsas provocaban moretones o contusiones, las cuales se abrían con los demás golpes, y el látigo también tenía pedazos de huesos afilados, los cuales cortaban la carne severamente. La espalda quedaba tan desfigurada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta. Debido a los cortes tan profundos, los latigazos iban desde los hombros pasando por la espalda, las nalgas y las piernas. Mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban hasta los músculos y producían jirones, temblores de carne sangrante. Las venas de las víctimas quedaban al descubierto, y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos. La víctima podía experimentar el dolor tan grande que le llevase a una conmoción hipovolémica. Hipo significa bajo, vol se refiere a volumen y hémica significa sangre, por lo tanto conmoción hipovolémica quiere decir que la persona sufre efecto de pérdida de gran cantidad de sangre. Esto causa 4 efectos. El corazón se acelera para tratar de bombear sangre, pero no existe. Baja presión sanguínea, lo que provoca un desmayo o colapso. Los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. La persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de sangre perdido. Y para hacer un resumen, el Señor caminó el Calvario, y el momento de la crucifixión, lo clavaron en la cruz y lo amarraron, lo colgaron, y entonces el Señor sufrió mucho, y por su llaga es que somos curados. Y vale la pena, pese a todo esto, apreciar, y es un buen momento, un día para reflexionar y valorar lo que el Señor hizo por nosotros. Porque si el Señor no lo hubiera hecho, nosotros no tuviéramos salvación de todos nuestros pecados, y seríamos destruidos con esas naciones. Pero el Señor Yahushua, que significa Él es el Salvador, nos salvó a nosotros. Es altamente importante valorar lo que el Señor hizo por nosotros.
Y es un momento de reflexionar sobre estas cosas. Voy a ir aquí. Isaías 53:1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh. Y subirá cual renuevo delante de él, y como rey de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos, mas es inatractivo para que le deseemos. Y el Señor no era un hombre que vino con superpoderes, volando o levitando. Él vino como un hombre regular. Él no era feo, simplemente era un hombre común y sencillo, que, que fue, dice aquí, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el Señor Yahushua murió por nosotros, y su sangre nos perdona ahora. 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Yahushua, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con él. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Efesios 1:7. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces el Señor tuvo que sufrir, y el Señor se hizo perfecto por el dolor. Y tenemos que armarnos con esa misma mente que Él, por ejemplo, dice, pues sí, armarnos con la misma mentalidad de Yahushua. Tenemos que sufrir y ser necesario sacrificarnos, como dice Romanos 12, me parece que es Romanos 12. Y el Señor mostró algo que dice que básicamente de que no hay mayor amor que aquel que se sacrifica por sus hermanos. Y el Señor mostró su amor por nosotros. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, el Señor se sacrificó por nosotros. Y debemos de armarnos con la misma mente que Yahushua, porque Él es nuestro modelo a seguir. Romanos 12:1. Por tanto os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro sacrificio racional. Y parte de ese sacrificio es que hagamos lo que Él le agrada, pues, que salgamos a las calles y prediquemos y profeticemos, que alimentemos a las ovejas. Esa es la forma en la que podemos demostrar amor, porque amor es una acción, no solamente es un sentimiento. Apacentar a las ovejas, porque el Señor dijo, me amas, apacienta mis ovejas. Y es algo temeroso también no profetizar, porque el Escritor dice que ay de mí si no predico el Evangelio. A proclamar las buenas nuevas, a decirle a la gente el Evangelio, decirle las buenas noticias de que nos viene un reino, de que ya no vamos a sufrir en nuestra tierra, de que todo va a estar en paz, de que Yahushua va a estar reinando en justicia, y a castigar a los enemigos de nuestra nación, a los que nos han llevado en esclavitud. Dice Hebreos 2:10, creo que es, porque convenía
que aquel para quien son todas las cosas y por lo que son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, y hiciera perfecto por medio de los padecimientos el autor de la salvación de ellos. Dice, entonces voy aquí a Salmos 22, para el director del coro, sobre a Helet, Ashar, a Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron, fueron liberados, en ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo, que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar, estando en los pechos de mi madre. A ti fui engendrado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay nadie que ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como un león que despedaza y ruge. Soy derramado como agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tieso se ha secado mi vigor, y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran y me observan. Y todo eso se cumplió, esas profecías en el libro de Salmos, y el Señor cumplió esas profecías. Se reparten entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Pero tú, Señor, no estés tan lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos, respóndeme. Hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Descendencia toda de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, descendencia toda de Israel. Porque él no es despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó el Señor lo escuchó. De ti viene mi alabanza, en la gloria, en la gran congregación mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán, los que buscan al Señor lo alabarán. Viva para siempre el corazón de ustedes. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque del Señor es el reino, y Él gobierna a las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo. Aun aquel que no puede conservar viva su alma, la posteridad le servirá. Esto seguirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia. A un pueblo por nacer anunciarán que Él ha hecho esto. Entonces, como vimos, el Señor padeció y murió por nosotros. Por su llaga fuimos curados. A diferencia de lo que la pasión del Cristo te muestra, eso no se muestra verdaderamente lo que en verdad el Señor pasó. El Señor sí sufrió mucho más. Y como vimos, el Señor fue desfigurado. Fue como ningún otro. Entonces, es por eso que debemos valorar el sacrificio que Él hizo por nosotros, y se le debe adoración, no como algunos malos dicen. Debemos de adorar a Yahweh y Yahushai juntos. Y voy a poner las páginas sobre los padecimientos de nuestro Señor.
Sí, que busco una página. Ok, yo pienso que esta es otra página que estaba buscando. Ah, para los que les interesa leerla, se lo voy a poner en la descripción. Entonces, quiero finalizar dando todo honor y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem Ha, Ruach HaKodesh, doble a los apóstoles de GMS y saludos al electo esparcido alrededor del mundo. Shalom, hermanos, gracias por ver el video.